Yo lo llamaba como enfermedades silenciosas, porque nos vemos físicamente saludables, pero igualmente emocionalmente estamos disturbados, perturbados por la misma situación, y a veces no comprendemos cuál es el origen de nuestra crisis emocional. Sin embargo, creemos que es un tema muy importante, sobre todo cuando ante todo este caos que estamos viviendo, nosotros mismos lo subestimamos y cada vez más en Venezuela están sucediendo cosas que son consecuencia de la emoción y que nos lleva inclusive hasta perder la vida. Y algo que nosotros hemos perdido o que se ha querido perder en este país es el valor de la vida, y nosotros tenemos como familia que trabajar y defender los valores, sobre todo un valor tan importante como lo es el valor de la vida. A veces no le paramos a quien se murió porque se murió y le tocó morirse. No, nosotros tenemos que entender que la vida es muy importante, que te maten por un celular, que te maten por un empujón, o que te suicides, o que te tengas que ir y fuera de tus fronteras te mueres por algo o por cualquier causa, y no lo vemos como algo grave porque no valoramos en cierta forma lo que significa la vida. Bienvenido al diputado William Barriento. Adelante, diputado. Sí. Esto tiene que salir fuera de nuestras fronteras, y bueno, obviamente es allí donde está la ama de casa, donde está esa madre, la abuela, el hijo, que nosotros tenemos que tocar estos temas tan importantes. También queremos darle la bienvenida a los representantes de otras comisiones que están aquí, como la de Cultura, la de Pueblos Indígenas, la consultoría jurídica, y bueno, muchísimas gracias en sí. Y también agradecerle a María Julia del Museo Boliviano por ser de paso una de las promotoras de esta actividad, que coincide igualmente con nuestra inquietud. Sin más, muchísimas gracias. Doctor William, quisiera que usted también nos dé unas palabras de bienvenida, porque usted es presidente de esta subcomisión. Porque se ve de verdad la intención de que todo lo que estamos aquí estamos preocupados por nuestro país que era bello y teníamos de todo. Pero yo sé que todos unidos vamos a lograr algo bonito pronto, pero todos unidos. Nadie que se vaya de un lado o que vaya a pensar otro lado. Los hijos nuestros se nos están yendo porque de verdad nos lo están votando de Venezuela. Se gradúan y no encuentran trabajo y un salario que no alcanza para nada. Todos los que estamos aquí presentes sabemos nuestra situación país. Yo sé que hay personas que han estado desde muy temprano. Para no alargarnos, hay dos personas, ¿verdad?, importantes que nos van a dar salida, nos van a hablar sobre lo que todos queremos saber, de déficit de personas que de verdad en Venezuela están padeciendo. Son dos mujeres que están luchando, igual que todos nosotros, pero ellas tienen, a lo mejor no cifras correctas, no cifras que tengan en sus manos, pero nos van a dar algunas descripciones que ellas tienen, y aquí la vamos a escuchar todos. De verdad, bienvenidos todos, que el Señor nos bendiga en esta hora y vamos a seguir adelante, ¿sí? Gracias. Donde estoy a cargo de la presidencia del capítulo de Crecimiento, Desarrollo y Nutrición. Entonces, bueno, como me expresé previamente, pues a pesar pues de lo duro y lo difícil que es para mí en este momento hablar de las cifras que voy a exponer ahora, porque soy venezolana y realmente vivimos diariamente lo que es la debacle del marasmo que están sufriendo nuestros niños, también entiendo que el hecho de que estemos todos aquí, pues eventualmente nos habla a favor de que no podemos perder la esperanza. La esperanza va a estar primordialmente canalizada por estar en el camino correcto, y nuestra ayuda, nuestra denuncia del deber ser, independientemente de todas las dificultades que podamos tener, va a ser lo que realmente nos va a labrar el camino para salir adelante en el país.
Entonces, previamente, pues hablé de que considero, pues en este momento, en base a lo que estamos viviendo desde hace unos años, una de las peores cosas que nos ha pasado en el país es la velocidad de deterioro que estamos viviendo. Toda esta data que hemos hablado previamente es antes de la hiperinflación, es del año pasado, o sea que esto se triplica o cuadruplica, y además de eso, pues hace que desafortunadamente nosotros como seres humanos no hayamos podido desarrollar, y eso es importante resaltar aquí, un mecanismo de adaptación. Porque cuando las cosas se van produciendo de manera progresiva y adecuada, pues como seres humanos podemos, y como animales también, podemos adaptarnos. Pero el problema es que la debacle a nivel económica ha sido demasiado rápida, con una velocidad significativamente elevada, y eso es lo que nos está haciendo que de alguna manera la desesperanza nos arrope y no nos permita adaptarnos. Entonces, lo primordial que quiero establecer es que sí estamos al borde de un abismo, sí hay que tomar medidas, hay medidas que están tomando los jóvenes yéndose, los padres buscando donde sea, cómo llegar a donde sea y cómo puedan para conseguir moneda dura, otros buscando algo de comida donde las consigan, inclusive en la basura, y eso nos está llevando a un mayor deterioro desde el punto de vista de adaptación, porque nos hace sentirnos peor en lo que es nuestro ámbito familiar. El ofrecerle a un niño un alimento que nosotros consideramos que no es nutricionalmente adecuado, eso nos hace desesperanzadamente alimentarlo, y eso es algo que debemos combatir. Es importante que adecuemos nuestro salario diario, que hagamos estrategias de nuestros ingresos, que dejemos de gastar en cosas superfluas, que empezamos a utilizar lo que realmente sea nutritivo y de alguna manera adaptarnos, y en ese momento escoger en la familia quienes son más vulnerables para tener una alimentación apropiada y adecuada. No podemos seguir gastando en cosas que de alguna manera tradicionalmente nos hemos alimentado, sino adecuarnos a lo que de alguna manera nos permita tener un aporte calórico y proteico con menor costo. De ahí vienen las estrategias que ha publicado el Grupo de Caña, el grupo de la Fundación Bengoa, que podemos hablar un poquito más adelante. Desde el punto de vista real, tenemos una cifra que la ministra Caporello dio en el año 2016. Y si nosotros hubiésemos sido realmente estratégico, no nosotros, sino las personas que tienen al cargo la modificación de lo que es la estructura sanitaria del país, hubiesen considerado lo que realmente fueron esas cifras que determinaron que había una catástrofe epidemiológica. Cuando la ministra dijo que había aumentado el 30% la mortalidad infantil y el 60% la mortalidad materna, eso es una catástrofe epidemiológica, e inclusive va a estar asociado a que todos los determinantes sociales de la Organización Mundial de la Salud están afectados en nuestro país en unas cifras que superan más del 60%, que eso comprende las condiciones con que nacemos, con que crecemos, con que nos educamos, con que nos refugiamos, con que tenemos acceso a la parte asistencial, y además cómo morimos, porque inclusive hasta el morir en este país es una debacle epidemiológica. El estudio en COVID establece cifras más o cifras menos, que el 80% de la población tiene inseguridad alimentaria. Nadie puede programar el alimento de la semana, a veces ni siquiera del día, no solamente por costo, sino es por escasez, lo cual nos hace de alguna manera tener más posibilidades de déficit, y que además tenemos un promedio de un déficit importante de más de 10 kilos en nuestros adultos, lo cual refleja una desnutrición aguda. Desnutrición aguda no significa solamente tener bajo peso, sino perder más de un 10% del peso corporal en un periodo menor de 6 meses. Ya la mayoría de la población venezolana no desayuna, la mayoría de la población venezolana no merienda, las meriendas desaparecieron de nuestra alimentación, e inicialmente teníamos un menor aporte calórico y ahora el aporte proteico se está haciendo evidente. A nivel de lo que es
Cáritas, que trabaja con la población más vulnerable desde el punto de vista infantil, ya desde el año pasado, desde mediados del año pasado, antes de la hiperinflación, y eso lo recalco, ellos establecieron que los niveles de porcentaje de desnutrición global ameritaban una ayuda estructurada, que es una ayuda alimentaria. No podemos llevar un camión de comida a esos barrios porque eso va a ser mal distribuido. La única manera es que eso llegue como una ayuda humanitaria estructurada. Y si eventualmente el Estado no está en capacidad de hacerlo, debería, como ente responsable, solicitar ayuda externa, no solamente en la parte de la alimentación, sino en la parte también asistencial. A nivel asistencial, tengo reportes, y previamente los solicité a raíz de esto, de diferentes estados con especialistas de nutrición que se comunicaron con nosotros, representantes del capítulo, donde establecen que el 72% de los niños que están asistiendo a las consultas externas tienen algún grado de desnutrición. Eso significa que nuestra población de relevo está siendo potencialmente afectada en su desarrollo y en su potencial cognitivo. Además de eso, como ustedes saben, es público y notorio la denuncia de las epidemias prevenibles, lo cual hace que esa población sea más afectada, y además de eso, esta población, al ser afectada, tenga más posibilidades de complicarse y entonces nos colapse el sistema hospitalario, que ya está bastante colapsado. A nivel de lo que es las consultas de asistencia de choque, cada vez vemos más niños. El año pasado, personalmente, ante un fiscal, hice una denuncia en el Hospital Domingo Luciani ante las autoridades de la llegada de decenas de niños que tenían 3 o 4 meses y no habían prácticamente ganado peso, incluso muchos de ellos tenían el mismo peso al nacer, y algunos niños de 1 año que estaban pesando realmente 3 o 4 kilos y que llegaban a la emergencia en condiciones de deterioro asociados a problemas de diarrea y de desnutrición, y además de eso por infecciones o eventualmente respiratorias o por el dengue. Esto quiero, como dije, no ser alarmista, pero es evidente que van a venir la época de las lluvias, y si el año pasado tuvimos un incremento a nivel de estos niños, sobre todo de la morbimortalidad, pues este año muy probablemente las expectativas sean peores, porque hay muchos hospitales que están en lo que llamamos prácticamente cierre técnico. Además de eso, hemos tenido pues enfermedades que no conocíamos, que tuvimos que enseñar a nuestros residentes, la presencia de la pelagra, del kwashiorkor y del marasmo, pero desencadenado por hambre. Nosotros habíamos visto el marasmo desencadenado por condiciones oncológicas en niños, pero nunca lo habíamos visto por hambre. Y cuando vamos a extendernos al resto del grupo familiar, las condiciones de la familia también son significativamente deplorables desde el punto de vista de malnutrición, lo cual nos hace que realmente tengamos que solicitar e implorar la ayuda humanitaria. Todo paciente, y esto es algo que asevero y aseguro, todo paciente que hospitalizamos lo estamos condenando a desnutrirse. En ningún hospital del país se cubren los requerimientos calóricos de las 3 alimentos en aquellos que tengan la posibilidad de dar las 3 comidas. Desde el 2016, la Escuela de Nutrición y Dietética demostró que la bandeja de alimentos en los hospitales está por debajo del 40% en aporte calórico. Ya este año hemos registrado que hay hospitales que solamente ofrecen 2 comidas al día o 1 comida al día, inclusive muchos de ellos hospitales susceptibles, como puede ser el Hospital Pediátrico JM de Los Ríos e inclusive el Elías Toro, muchas veces dependen de lo que lleven terceros a nivel hospitalario, con la consideración de que no sabemos en qué condiciones fueron preparados esos alimentos desde el punto de vista sanitario o si cubren los requerimientos. Ningún hospital da la dieta adecuada para la enfermedad de base que tiene el paciente, pero además desde el punto de vista proteico ya a veces las comidas están llegando sin proteína. Hay hospitales que están dando tubérculos de desayuno, algo de yuca, algo de plátano, pero ni siquiera tienen algún aporte proteico. Con respecto a lo que significa los primeros 1000 días,
Todos sabemos que evidentemente el problema de la mujer embarazada es crítico, la desnutrición y la falta de suplementación de la mujer embarazada y el incremento de las adolescentes embarazadas, inclusive muchas de ellas hasta multíparas, porque tenemos multíparas embarazadas adolescentes porque no hubo una campaña ni una ayuda a esa mujer cuando por primera vez parió siendo adolescente y siguió teniendo otros hijos. Esos niños ya son unos desnutridos en útero. Recientemente salieron unos reportes abismales inaceptables y eso va a hacer que estos niños ameriten ayuda. Por lo cual estos 1000 días deben ser la prioridad y ahí pongo mis manos y toda la Sociedad de Pediatría en apoyo a la Comisión de la Familia de la Salud, porque realmente estos 1000 días no solamente necesitamos para un buen desarrollo infantil, sino para evitar las enfermedades a corto y a largo plazo. Es importante establecer que en ningún hospital del país está ofreciendo en aquellos niños que tienen la desafortunada posibilidad de no recibir lactancia materna, no están recibiendo leche. Las únicas leches que están llegando son por ayudas de privados que llegan ocasionalmente. No hay suplementos, no hay fórmulas especiales para suplir a esos niños, lo cual nos debe hacer llamar a la reflexión de proteger a la familia para grupos muy vulnerables como las adolescentes embarazadas que ya dije, los recién nacidos prematuros o de bajo peso, todo niño desnutrido en condición moderada o severa, tipo kwashiorkor, marasmo, las mujeres embarazadas o lactando, independientemente de su estado nutricional, los pacientes pediátricos con enfermedades crónicas, discapacitados o que estén hospitalizados y cualquier paciente que esté en condición de albergue, bien sea en orfanatos, hospitales o centros de salud, que depende de lo que le lleven. Recientemente tenemos información de que cada vez es más frecuente la llegada de madres dejando a los niños en sitios donde los albergan o les dan comida de manera temporal sin ni siquiera saber cuáles van a ser las condiciones de asistencia en esos niños. Nosotros desde la Sociedad de Pediatría consideramos que cualquier medida que podamos tomar sin ayuda de una ayuda humanitaria estructurada es paliativa en este momento y no va a ser representativa ni va a ser realmente efectiva a largo plazo. Ante esta situación devastadora solicitamos unión para iniciar la reconstrucción de nuestro país con las herramientas que podamos a nivel nacional e internacional y de alguna manera podamos construir un puente para que nuestra familia venezolana unida pueda pasarlo y eventualmente conseguir un futuro que nos dé la paz, la armonía y sobre todo la estabilidad que necesitamos. Muchísimas gracias. Dijiste cosas muy importantes en poco tiempo, así que voy a hacer el esfuerzo de presentar. Tengo una presentación, entonces la voy a ir pasando rápidamente. Muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Yorelis Acosta, yo soy psicólogo clínico y social, investigadora del CENDES de la UCB y Yaracuyana, además. Eso lo digo con mucho orgullo. Bueno, ¿cómo vencer la desesperanza? Que es el gran tema que nos convoca, que me tiene además muy preocupada también observando el estado emocional de los venezolanos y desde el año 2015 vengo como tomando fotografías del momento de cómo se siente la gente y eso lo presenté en un trabajo llamado Mapa Emocional de Venezuela, donde pude en 10 estados recoger alguna información. Mi sueño es poder completar eso, es poder actualizarlo, porque vamos a ver algunos resultados, son bien novedosos y no hay un estudio que hable de los venezolanos. Cuando hablamos de salud, pensamos solamente en lo físico y dejamos la parte psicológica, la parte mental de lado. Lo vemos en los hospitales en estos momentos no hay tampoco servicio de psicología, de psiquiatría, están sumamente deteriorados, no hay camas nuevas para
para este tipo de asistencia, lo cual agudiza mucho más la situación de familias que tengan algún miembro con una enfermedad mental que necesite ser hospitalizado, que requiera medicina. Esta mañana escuché que una pastillita antidepresiva cuesta 250.000 y eso pues es impagable para la mayoría de los venezolanos. Y con las enfermedades mentales está pasando lo que pasa con la tensión, que la gente juega con su salud. La gente se toma la pastillita de la tensión un día sí, un día no, o la pica para que la cosa le dure un poco más. Eso, están jugando con eso. En la enfermedad mental pasa lo mismo. Usted necesita tomarse su medicina a la hora de vida, la dosis requerida, porque si no, no va a salir del problema que usted tiene. Entonces, siguiente, amigo. Dos cosas muy breves porque todos sabemos lo que vivimos, pero vivir contextos violentos produce daño psicológico. Ya voy a decir a qué me refiero con esto. ¿Venezuela es un país violento? Sí, ¿verdad? Vivir situaciones de problemas económicos afecta la tranquilidad de la gente, nosotros lo tenemos todo. Y lo primero que señalaría es que nosotros no tenemos una crisis, tenemos un pulpo, tenemos una crisis múltiple, ¿verdad? Que por donde veamos, servicios públicos, salud, nutrición, economía, inflación e hiperinflación, todo eso tiene un efecto en la tranquilidad. Cuando pensamos en salud mental, pensemos en la tranquilidad que debemos tener todos para enfrentar el día a día. Todos ustedes cuando se van a dormir, ¿se pueden desenchufar tranquilamente? ¿Ustedes van a sus camas? No. Entonces yo les traigo unas preguntas y ahí estamos comenzando que este espacio de reflexión les vaya dejando algunos elementos a ustedes de en qué estado de tranquilidad nos tenemos para poder ser competentes, ¿verdad? Para decir, voy a resolver. Si ustedes se van a su cama y se quedan con la cabeza acelerada, con 1000 pensamientos y no pueden dormir, ya ahí hay un problema de pérdida de tranquilidad. Si se despiertan también tranquilos, no, o sea, también empiezan a ¿qué voy a hacer hoy? ¿Hasta cuándo me va a alcanzar el dinero? Si el sueño no es profundo y reparador, ya ahí hay un elemento que tenemos que anotar que no estamos bien. Siguiente. Bueno, así como se alteró la inflación, se alteró nuestro estado de ánimo. Nosotros andamos con una crisis de ansiedad generalizada. La Federación de Psicólogos ha hecho 4 pronunciamientos diciendo que esto es un problema de salud pública. No es una situación de Caracas. Cualquier parte del país donde usted se mueva, la gente va a estar alterada. La inflación nos agarró a todos. Siguiente. El problema de la criminalidad por mucho tiempo fue nuestro primer dolor de cabeza, ¿verdad? Nosotros estábamos muy preocupados por estas cifras que son también patológicas, pero en los 2 últimos años el tema económico toma protagonismo, no porque esto haya mejorado, sino porque el tema económico es mucho más agudo. Nosotros deberíamos estar en una cifra, eso debería ser nuestro índice de criminalidad, tener 7, 8, 9 muertes por cada 100.000 habitantes, nosotros tenemos 89, ¿ok? Entonces ese es el susto que tenemos cuando salimos a la calle, por eso hemos cambiado nuestro comportamiento, por eso nosotros nos recogemos temprano, si tienen hijos grandes que están en la calle, uno se angustia. Todos esos elementos hacen que la angustia aumente. Siguiente. Fíjense, si lo vemos por estado, no hay estado que esté por debajo de una cifra, ¿no? O sea, que no podemos decir que los que estamos en Caracas me voy a mudar para Mérida o me voy a mudar, no, Amazonas, del Tamacuro, todo el país tiene la plaga de la criminalidad. Siguiente. Los datos más recientes, bueno, lamentablemente no se ven, la diputada a lo mejor me puede ayudar ahí, pero, oh sorpresa, el estado Aragua es uno de los estados con un índice de criminalidad más alto, ¿verdad? Pero también hay otro, Amazonas, por ejemplo, que nosotros podemos pensar, bueno, es más pequeño, tiene menos gente, tiene menos problemas. No, el índice de la criminalidad es muy alto, así que es un problema que nosotros tenemos que abordar. Siguiente. Vamos a tener capacidad para enfrentar o no, o vamos a maximizar los problemas. Y les traje 8 opciones de respuesta. La primera opción es miedo. ¿Verdad? A todos nos pasan cosas buenas y malas en el día, pero ¿cuál es la emoción que los acompaña principalmente? Es el miedo, 2, esperanza, 3, rabia, 4, tristeza, 5, resignación, 6, alegría, 7, repugnancia, 8, expectativa. Solamente pueden escoger una.
Si ustedes me dicen, bueno, pero es que yo siento miedo con tristeza, hay combinaciones que son peores todavía, pero piensen, si son esas dos, ¿cuál es la que más le acompaña en el día? Para no quitarles mucho tiempo, pregunto, ¿en cuál de ustedes predomina el miedo? ¿Quién de ustedes dice, miedo es la emoción que me acompaña? ¿Ok? Esperanza. ¿Esperanza? Ajá, 2, fíjense los números. Si alguien me puede ir ayudando con esos números, se los agradezco. Nuevamente, miedo. Cuenta, por fin, María Julia. 5 miedos. Alguien que vaya anotando. Aquí la amiga que ya tiene. Esperanza. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6. Rabia. Tristeza. Tristeza. Nada más puedes escoger una. Vas a escoger una. Tristeza. Resignación. 0. Alegría. Tómenos una foto. Alegría. Ok. Repugnancia. Es siempre una emoción básica que discrimina poco. ¿Okay? Y expectativa. Okay. Muy bien. Hay personas que se les hace imposible identificar la emoción, pero cuando la gente va a consulta y dice, doctora, yo me siento mal, lo primero que uno tiene que identificar es qué tipo de malura tiene la gente. No es lo mismo sentirse triste que sentir miedo, ¿verdad? Siguiente. Las emociones son importantes, es lo que yo vengo trabajando. En crisis nos tenemos que proteger económicamente, le paramos más a los economistas, a los psicólogos no hablamos lo suficientemente alto. Ahora sí, tenemos que protegernos, ¿verdad? Siguiente. Lo que me empezaba a decir la cara de los venezolanos es que la alegría se nos fue, la felicidad. Cuando todos los estudios que hablan de la identidad del venezolano y preguntábamos, ¿el venezolano es? La primera característica es alegre, ¿verdad? Y la cara no nos dice eso, nos dice todo lo contrario. Y la encuesta de felicidad que sale este año también empieza a llamar la atención cómo los venezolanos disminuyeron en el rango que teníamos de felicidad, que tampoco era que estábamos en los primeros puestos, estábamos en el puesto 70 y nos fuimos al 102. Finalmente, las emociones tienen un componente cognitivo, de pensamiento. Cada emoción se corresponde con una manera de pensar. Si usted habla con una persona que está muy triste y yo estoy muy atenta a la gente que está a mi alrededor que tiene depresión, yo les mando un mensajito, hola, ¿cómo estás? Aquí, tal cosa, echándole, aguantando, mal, desanimado, vamos a salir, no quiero, no me quiero vestir, es que no tengo, yo te invito al cine, no tengo plata, o sea, cualquier cosa negativa, ¿verdad? Piensen en la gente que tiene rabia, es que yo me esfuerzo y no consigo, ¿no? Entonces, cada emoción tiene estos componentes. Siguiente, amigo. Estas son emociones básicas, las sentimos todos los seres humanos en todas las culturas, por eso son poderosas, por eso se usan en política, en publicidad, ¿verdad? Los mensajes tienen que apelar, los que hacen política y quieren movilizar a la gente, los mensajes tienen que, por eso apelan al miedo, a la sorpresa, a la tristeza, y fíjense que hasta en los niños y en los no humanos se pueden identificar algunas emociones básicas, ¿no? Esa es la pregunta que yo les hago. ¿Cuál es la emoción que les acompaña? Siguiente. Pero hay otras emociones positivas que nosotros tenemos que experimentar. Esta es la segunda hipótesis que yo les traigo. Por favor, abran dentro de la crisis espacios para disfrutar de otras emociones, ¿verdad? De otras emociones positivas, porque no podemos estar abrazados las 24 horas por la crisis, no podemos estar las 24 horas solo hablando de nuestros problemas. Ya eso es un síntoma de nuestra patología social. Solo hablamos de la crisis. No hay espacio donde la gente no se siente a hablar y es que tienes tú, que tengo yo y a mí se me acabó y si te hago un intercambio. No puede ser. Entonces, otras emociones positivas, saborear la felicidad. Fíjense que el amor es una emoción secundaria, ¿verdad? Aparece en esto. Compartir buenas noticias. Cuando uno quiere a alguien de verdad y te dicen, me pasó tal cosa, mi hijo tal cosa, uno se emociona y vibra con esa persona. Yo la semana pasada, para mi sorpresa, lloré de alegría, que me parecía extraño, y las lágrimas
de alegría son distintas a las lágrimas de tristeza, químicamente son diferentes, ¿verdad? Y resulta que un profesor de la UCB, con toda la limitación que tenemos nosotros para trabajar, asciende a individuo de número en la Academia de Economía la semana pasada. O sea, oye, eso me llena de orgullo que dentro de la carencia nosotros, la UCB, resista y siga trabajando. Entonces, compartir buenas noticias es bueno, pero hay gente que anda solo contando lo malo y compartiendo malas noticias. ¿Cómo se siente uno? Igual te activa, pero desde lo negativo. Entonces llega un momento donde ya uno sabe, ahí viene fulanito, lo saludo de lejos porque no puede ser. Siguiente. Estas son muchas también emociones negativas, la amargura, la rabia, el desánimo, el mal humor, el decaimiento, divulgar cosas, esto, bueno, hay que controlarlo. Siguiente. Y tenemos también emociones neutras. Como psicólogo, por supuesto, yo prefiero que la gente esté a la expectativa, en la neutralidad, en la indiferencia, ¿verdad? En el silencio, en el aislamiento, porque es más fácil movilizarlo hacia lo positivo. Siguiente. Bueno, la salud, las emociones son importantes hasta para la salud. Nosotros sabemos de muchos casos de gente que tiene un diagnóstico de una enfermedad terrible y si es la emoción negativa, así tenga todas las medicinas, ¿verdad? Si la tristeza, si la rabia se apodera de ellos, la gente se nos va rapidito, ¿ok? Así que la medicina es importante, pero también todo lo que es el apoyo y el estado de ánimo es fundamental. Siguiente. Bueno, esto, cuando a mí me dice yo me siento en desesperanza, dale clic, 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 yo tengo que decir esto, que es un concepto que señala Martin Seligman, donde pone a dos perros en una situación y les da un corrientazo a los dos perros. Solo un perro tenía un botón que podía suspender el corrientazo, el otro no, el otro hiciera lo que hiciera, él iba a recibir el corrientazo. Luego los pasa a esta otra condición donde la mitad del tablero está electrificado y la otra no. Pone al primer perro que aprendió a parar el corrientazo y ¿qué hace ese perro? Salta, se sale de ahí. Cuando pone al perro que no tenía esa posibilidad, ¿qué hace el perro? Le da corriente y el perro ¿qué hace? El perro se queda ahí a pesar que vemos que no hay ninguna barrera, ¿verdad? El perro se queda y se desmaya y es cuando él dice, esto es desesperanza aprendida. Entonces les pregunto, ¿ustedes se sienten así? Venezuela nos puede parecer un tablero electrificado realmente, pero no tengo otra opción sino quedarme ahí en el tablero corrientazo. ¿Usted qué haría, diputada? Salta, llama a un amigo, o sea, entonces eso es un concepto que yo no utilizo. Yo no estoy en desesperanza, ¿ok? Los invito a no utilizar estos conceptos porque ya son limitaciones cognitivas que nos vamos poniendo. No, yo me siento, aquí no hay más nada que hacer. No, hay cosas que hacer. Siguiente. Es una condición psicológica donde la persona entonces siente que no tiene ningún control y está indefenso. Nosotros todavía podemos hacer cosas. ¿Ok? Siguiente. Ok, siguiente. Sentir que no tenemos control del día a día produce dolor, sufrimiento, ansiedad. Y hace poco una compañera de trabajo dijo, colapsé. O sea, el colapso también como un estado emocional. Todo eso lo vivimos nosotros a diario. ¿Ok? Siguiente. A mayor intensidad de la crisis, mayor presencia de síntomas psicológicos. Es decir, este año nosotros estamos ya en el ojo del huracán. Esto sigue un rato más. Así que yo me tengo que proteger. Yo tengo que saber ante este tsunami qué voy a hacer. ¿Usted va a dejar que se lo lleve la ola o usted se va a poner un salvavidas? Usted se va a agarrar a algo, va a buscar una palmera. Tenemos que hacer cosas. Siguiente. Bueno, estos son estudios que ya yo vengo haciendo sobre las emociones, sobre la salud mental, cuando el difunto aquel nos decía que los medios de comunicación nos estaban volviendo locos, ¿verdad? Yo hice este primer estudio y determiné qué cosas nos quitaban tranquilidad, y era lo económico y lo social. Ya desde ese momento, si todo se ha hecho más agudo, bueno, lo que tenemos es un sufrimiento psicosocial. Y ahí les dejo este concepto. El sufrimiento psicosocial se refiere a estar expuesto a situaciones de conflicto y de guerra que producen efectos traumáticos a nivel individual, a nivel comunitario y a nivel social. Sin embargo, nuestros indicadores son tan negativos que nosotros perfectamente podemos pensar que estamos atravesando una situación de casi guerra. ¿Okay? Esta situación, además, en relación a la familia, ¿quiénes son los más afectados?
todos. Pero si pensamos en la inseguridad, las víctimas principales de la inseguridad son los padres de familia, jóvenes, muy, muy jóvenes, además, muchachos que a los 15 años ya dejaron un hijo, a los 20 años dejaron dos, ¿verdad? Y entre 15 y 30 son las víctimas de la violencia. Es decir, que estamos dejando una familia desmembrada, sin el sustento y sin ninguna institución o que se dé abasto para poder acompañar a esas madres, a esas jóvenes que quedaron sin pareja y que tengan que reestructurar y nada, la familia ha sido la gran perdedora de toda esta situación. Y finalmente, bueno, sufrimiento psicosocial del siglo XXI, donde expongo cómo han cambiado nuestros comportamientos, nuestras capacidades, ¿verdad? Yo no hablo nunca de adaptación o nos acostumbramos, no, hay un gran sufrimiento de todos nosotros, de las madres, por pensar en sus hijos, por llevar un plato de comida a la casa, los hombres también, que son tradicionalmente el sustento de familia, o sea, en una situación como esta mucho más aguda, entonces todos estamos atravesados. Y como les digo, yo vengo de la Universidad Central de Venezuela, tengo compañeros que están en la indigencia total. Yo en el 2018 desperté con un email de Recursos Humanos que decía: profesora, usted debe tener 200.000 bolívares en su cuenta todos los meses para hacerle los descuentos de rigor. Es decir, que un profesor de mi nivel cobra 0 bolívares. ¿Ok? Siguiente. Hagan este ejercicio, observen la cara de la gente. Estos son ejercicios que yo le pongo a mis alumnos, no tengo dinero para hacer investigación, y le pongo a mis estudiantes de comunicación social: tomen fotos de los rostros que más les llaman la atención. ¿Qué dice la cara de los venezolanos, verdad? Tenemos miedo, estamos preocupados, la queja social lo inundó todo, no hay espacio donde no nos sentemos a quejarse. Entonces la indicación para ustedes es, cuando nos demos cuenta que solo estamos hablando de la crisis, vamos a hacer un stop. O cerremos con algo positivo, porque todos tenemos proyectos, todos tenemos actividades, todos fuimos para la playa, fuimos al Parque del Este, podemos hablar de otras cosas que no sea las 24 horas de la crisis. Y esto es una situación que agarra todo el país. Siguiente. Bueno, esa pregunta que ustedes me hicieron, me la respondieron también 2.536 personas para poder identificar, analizar el clima emocional de Venezuela. Siguiente. Eso es una muestra bastante grande, ¿ok? Cuando las encuestadoras de mucho dinero dicen, trabajé con una muestra de 1.000, de 1.200, mis alumnos y yo pudimos llegar a otras, ¿ok? Y esto, bueno, estos fueron los estados que yo pude visitar. Como les digo, mis sueños poder completarlo, poder actualizarlo. Esto ya cambió, por supuesto, pero hay emociones, siempre hay, se registran emociones en todos, pero ¿cuál es la que prevalece? Prevalece en Anzoátegui la rabia, prevalece en Amazonas la expectativa, en Carabobo la tristeza, en Caracas expectativa, esperanza, ¿no? Cojedes, miedo. Como psicólogo social, imagínense que una sociedad que Nueva Esparta, por ejemplo, el estado turístico del país, diga: aquí prevalece el miedo, aquí tenemos miedo, que la gente diga eso. Eso tiene implicaciones importantes para todos, ¿verdad? O vivimos con rabia, o sorpresa, Zulia, donde nos vamos a ver mañana. Zulia, el estado gaitero y el estado alegre, prevalece la tristeza, ¿ok? Bueno, por muchas, bueno, y el tema de los servicios públicos, etcétera, ¿no? Siguiente. Ahora, políticamente, ahí le vas a dar clic rapidito, amigo, que es un resumen de esto. Tristeza en el Zulia, este es el resumen. En Lara, esperanza. Resignación en Anzoátegui, en portuguesa. ¿No? Ustedes se imaginan esto, que un pueblo diga: aquí estamos resignados. O sea, para elaborar mensajes políticos y movilizar a la gente es importante saber cuál es la emoción que predomina y qué puedo hacer. Una persona que esté resignada dice: ¿y para qué voy a ir a votar? Yo aquí no voy a cambiar nada, lo que yo haga no tiene ningún valor en tal, ¿ok? Siguiente. Miedo, cojedes, grave. Siguiente. Ese es mi pueblo. Una emoción neutra. Tristeza, Carabobo. Caracas, esperanza. Miedo, Nueva Esparta. Rabia, Anzoátegui. Y, por supuesto, no se dieron cuenta, Sucre,
En Sucre predomina la esperanza y la segunda emoción era la alegría. Es el único estado donde yo registré un estado alegre. Yo tengo que ir allá a ver qué pasó. Las clases medias predomina miedo, predomina la tristeza. Y miren la alegría por allá bajitísima. En las clases populares hay más esperanza, hay más expectativa y hay más alegría. Me invitas en otro momento para explicarlo. Siguiente. ¿Ok? Pero hay que saber, en total, la tristeza es la emoción que predomina, la rabia, y la alegría es la 7 de 8, ¿no? Lo vimos aquí también. Y esto es desde el 2015, 16, 17, 18, estoy procesando estos datos. Que la tristeza sea la emoción número 1, no me sorprende el tema de los suicidios. Yo vengo 2 años contando suicidios, porque si en el 2015 ya era la tristeza, todos los indicadores se han agudizado, no tenemos medicina, ¿verdad? Bueno, entonces era como una consecuencia natural que la gente considerara quitarse la vida. Y ojo, temas clásicos, la gente, yo tengo los registros, nombre, edad, sexo, cómo se está quitando la vida, y gente que deja cartas, gente, por eso digo, el sector más vulnerable es el mayor, que dice, tengo una enfermedad, no quiero que mi familia empiece a buscar esto nos va a arruinar más, no voy a mejorar, no tengo capacidad para costearme una enfermedad. Siguiente. Me quiero ir como ya a la parte bonita. ¿Qué me dice esto? Esto cambió cuando la Asamblea Nacional cambia, fíjense en enero 2016 lo que pasa, la expectativa sube, la alegría sube, la esperanza sube, o sea, pasan cosas buenas, pasan cosas malas, la gente se va. Y cada vez que nos caemos más en el fondo, o sea, nos vamos al sótano 2, al sótano 4, por tanto, levantarse cuesta más después de cada golpe. Siguiente. Como les decía, una sola pregunta y detrás de eso todo lo que hemos conversado, ¿verdad? El tema de la anomia, de los saqueos, linchamientos, el tema del caos social y del sufrimiento psicosocial. Vivir en Venezuela hoy día tiene un costo realmente psicológico importante. Siguiente. Los impactos de la crisis en la calidad de vida, en la convivencia, en la democracia. Hay gente que no cree en la democracia, no cree en los mensajes, no cree en los políticos. Son consecuencias colaterales de las crisis. Abandonamos los espacios públicos, ¿verdad? Bueno, gastos en seguridad social y, como les digo, lo que a mí me ha tocado contar, que jamás me imaginé que estar contando protestas, linchamientos, trabajar con eso es terrible. Ahí yo empecé a cuidarme también psicológicamente, porque yo tengo que verificar las imágenes, realmente eso pasó en Venezuela, pasó aquí, o es una cosa, un video de otra parte. Entonces, ver y cuento si el linchamiento es solamente que agarran a la persona y le caen a palo, o si acaban con la vida. Yo el día que trabajo con ese tema quedo aturdida realmente, y tengo que aprender a sacarme todo eso de encima. No vivo en Narnia, yo vivo aquí. Siguiente. Bueno, otros síntomas, fíjense, de la patología, lo que yo he descrito como la patología del venezolano. A nosotros, un día normal nos parece extraño. O sea, que nosotros lleguemos y el metro funcione, que tengamos efectivo, que lleguemos al trabajo, que pudimos hacer, que tenemos internet, uno en la noche siente así, pero bueno, ¿qué pasó? O sea, un día normal, eso es un síntoma patológico, ¿ok? Que soñemos con la crisis. Yo voy tomando algunos verbatim que la gente va colocando en las redes sociales, que se han convertido como en el gran catalizador ahí, la gran pizarra de desahogo de la gente. La gente dice, anoche soñé que fui al supermercado a comprar azúcar y había. O sea, soñé que el carro tal cosa, ¿no? O sea, tenemos la crisis tan interna que soñamos con la crisis. Nosotros podemos soñar que nos vamos para Margarita, los sueños no necesitan dólares, no necesitan nada. O sea, y nuestra capacidad de soñar está afectada. Pero también la capacidad de soñar despiertos. Si yo te digo, mira, vámonos para Margarita, no vamos a encontrar pasaje y tal. O sea, nos negamos a esa capacidad, ¿ok? Eso afecta nuestra percepción de futuro. Cuando cerramos los ojos, y yo me imagino cómo será Venezuela dentro de 3 meses, no me imagino nada, me quedo en negro. Cuando yo estudiaba, yo decía, yo me voy a ir y tal, porque irse no es malo. Yo voy a irme al exterior, regreso, estudio, aprendo y regreso, ¿ok? Pero mis estudiantes dicen, profesora, no veo nada. Yo cierro los ojos. Se llama percepción de futuro, es una capacidad psicológica que está alterada por la crisis. Y si nosotros no soñamos, si no soñamos despiertos, si no tenemos esa capacidad de imaginarnos Venezuela más adelante, no vamos a poder salir de esto.
¿ok? Nuestros niños también, y tenemos responsabilidad, nuestros niños van a las marchas con nosotros, los niños hacen cola con nosotros, los niños nos escuchan hablando las 24 horas y que los niños antes jugaban policías y no sé qué, ahora los niños juegan cosas políticas, entonces hay que protegerlos también de la crisis porque es muy aguda. Ya es suficiente con decirle, hijo, no te puedo comprar tal cosa, como para que nosotros estemos en toda esta situación. Bueno, ser optimista incluso en el país tiene hoy un costo. Si yo digo, yo soy feliz, la gente me agrede. Digo, bueno, esta profesora, ¿dónde vive? ¿Verdad? O sea, es una enchufada. ¿No? ¿Qué enchufada, amigo? Yo tengo que echarle piernita, todo. Entonces, yo he descrito toda una sintomatología de nuestra patología social. ¿Ok? ¿Qué más nos pasa? Bueno, imagínense que en consulta va un señor y me dice, doctora, mire, yo siento una cosa aquí, a mí me va a dar algo, pero ¿y cuándo le dio eso? Es que me dijeron tal cosa, pero es que eso es bueno lo que le dijeron, bueno, pero yo no aguanto. Eso se llama felicidad, señor. Eso que usted siente se llama felicidad y nos parece extraño. O sea, estamos tan aturdidos que nos pasen solo cosas malas que cuando nos pasan las buenas uno siente, me va a dar algo. Recuerden que cada emoción tiene un correlato psicofisiológico. Otra cosa de Caracas, la velocidad con la que nosotros nos movemos aquí es patológico. No es necesario andar corriendo. Uno va al interior. No. Es que, bueno. Pero llegamos a la casa en la noche agotados porque cargamos una velocidad única. Yo no conozco en el mundo otra ciudad que se mueva a esta velocidad, Nueva York. Y usted va al interior y entonces a usted le parece que los demás van lento. ¿Verdad? Siempre ha sido así, pero vamos a bajarle 2. Entonces hay cosas que uno puede ir haciendo para bajar un poquito la ansiedad, ¿verdad? Y dosificar la fuerza que tenemos para el día a día. Por favor, no crean más en rumores, en audios, así les vaya a caer la maldición de Tutankamón, ¿verdad? Que nos inundan el teléfono de, así como me llegó, te lo reenvío. No, y ya yo no leo esas cosas porque eso no me deja información, eso me va a levantar la ansiedad. Y bueno, y para no quitarles más tiempo, amigos, este es el primer encuentro de... Siguiente, para irme a las cosas bonitas, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? Fíjense, las emociones también son nuestras, las emociones yo las puedo entonces aprender y somos merecedores de disfrutar de la alegría, de cosas que nos den orgullo. Piensen en el pasado, momentos donde nosotros hayamos conseguido cosas, donde los hijos se graduaron, donde... Bueno, yo me niego a estar las 24 horas del día. Las 24 horas del día no puede ser porque nosotros necesitamos descansar. Ayer me dijo un periodista, es que yo no suelto el teléfono, yo duermo con el teléfono al lado, pero usted necesita descansar. Nosotros tenemos que trabajar 8 horas al día, yo creo que yo trabajo 16, ¿ok? Pero mi tiempo de descanso es para descansar. El sueño tiene que ser profundo y reparador, si no, no vamos a tener fuerza de aguantar la pela del día siguiente, ¿ok? Siguiente. Bueno, yo les traía este concepto, un maletín de primeros auxilios psicológicos, que es lo que ando yo con la gente. Cuando uno se siente mal y te da gripe, fiebre, todos vamos a la casa y tenemos una cajita, ¿verdad?, con lo que quede. Bueno, psicológicamente también yo debo tener mi maletín de primeros auxilios psicológicos. ¿Qué voy a hacer yo cuando yo me siento mal? Cuando la cola fui y nada más llevé sol, fue lo único que traje, ¿verdad? No me alcanzó. Exacto, entonces, ¿qué hago? Si yo me siento desanimado, ¿qué cosas puedo hacer que me levanten mi estado de ánimo? Y si yo siento que ando muy agitado, yo generalmente me agito, tengo que hacer cosas que me calmen, porque si no vuelvo loca, los míos también, ¿verdad? Si no, los míos no me soportan. Viene mi mamá. Entonces tengo que bajarle 2 porque también me enfermo. Si hay un predominio de emociones negativas, nos vamos a enfermar. Siguiente. Llenen eso. ¿Cuáles son los antídotos contra la desesperanza? Bueno, pensar en las emociones. Fíjense que cuando nos pasa algo malo, una emoción negativa va a dejar una huella 4 veces mayor que un evento positivo. Por eso es que la gente se queda enganchado, ¿verdad? Uy, me pasó tal cosa, me pasó algo en el metro, me pasó algo en el metro. Y dejamos de lado las otras cosas buenas que nos están pasando y que van a compensar. Mi sugerencia es, vamos a tener una visión un poquito más real, no solamente darle peso a las cosas negativas que nos están sucediendo, que son muy graves, y también crear espacios donde me pasen cosas positivas. Yo puedo hacer que me pasen cosas positivas, puedo disfrutar de muchas cosas de manera de compensar el efecto de las cosas negativas. Bueno, el optimismo, la esperanza son aprendidos. Nosotros tenemos que aprender a ver el vaso medio lleno.
O sea, a mí me pasa algo malo, ¿por qué me pasó eso? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué oportunidad hay? Y nadie, ni las princesas de los cuentos, tienen una vida maravillosa de rosas. A todos nos pasan cosas buenas y malas. Las cosas buenas son necesarias para dejarnos aprendizaje y para hacernos más fuertes. Vivo en Maracay para venir a Caracas a ejercer mis funciones con mucho compromiso, con mucho optimismo y con mucha esperanza de que nosotros estamos trabajando en función de organizarnos para buscar ese cambio que nosotros nos aqueja. Pero no es solamente pensar en lo malo, es también pensar en lo que hemos logrado. Nosotros a veces no vemos lo que hemos logrado porque queremos ver el resultado ya, y entonces subestimamos nuestro propio esfuerzo y subestimamos todo lo que podemos hacer. Y de verdad, doctora Livia, yo creo que sí, no nos equivocamos, William, cuando abrimos esta comisión. Tienes un reto también bien importante, porque las enfermedades emocionales no se ven, son enfermedades silenciosas, pero ellas son consecuencia también de algo que nos aqueja, y obviamente el cuerpo habla, el cuerpo es chismoso, pero nosotros también tenemos que entender que no tenemos que tener miedo a decir ni a reconocer que algo nos está pasando, que hay miedo, que hay dolor, que hay duelo. El que se te vaya un hijo sabiendo que estás vivo, pero no porque va a estudiar o va, sino porque se va, eso es un duelo que vive la familia, pero también vive la madre, que lo parió, que lo crió para que estuviera siempre a su lado, por lo menos cerca. Pero bueno, las elecciones... Yo les voy a expresar lo que siento, como venezolano y como maracucho. Así de franco. Les voy a hablar, primero, con una frase que se ha hecho aquí viral, la frase de la esperanza. Yo le agradezco mucho a Mariela Magallanes, que es una mujer luchadora, aguerrida, el que se haya aperturado esta comisión. Porque yo creo que la esperanza no hay que perderla, porque son los sueños de los que no están dormidos, en serio, y nosotros estamos bien despiertos. Y mire, de esto vamos a salir, se lo juro por los abuelos, por los ancestros. Estoy convencido, o sea, no hay forma de que este país, de que nuestra cultura, de que esos genes que están en cada uno de ustedes y de los venezolanos se acostumbren, lleguen a ese proceso de carácter psíquico-social que es el costumbrismo perverso, triste, dramático para una sociedad, caso de los cubanos. Pero allí hubo un efecto de carácter psicológico, bien estudiado, hasta llevarlos a síndrome de Estocolmo y finalmente atraparlos en su conducta. Aperturaron el país, se fueron desde prostitutas, se fueron psicólogos, se fueron, bueno, poetas, escritores, dramaturgos, se fueron políticos, se fueron la clase pensante. Y luego ellos utilizaron un concepto de carácter psíquico que la doctora muy bien lo pudiese describir, ¿verdad? Para enajenar la conducta esperanzadora de un pueblo y someterlo para la consideración de una claquer que se desarrolló en todos los términos, como esta que está aquí. Ve, yo utilizo la palabra ve por maracucho. O escuchen, fíjense ustedes, hay tres hombres que han descrito, tres hombres o tres personajes, las doctoras lo deben haber leído, que han estudiado las clases sociales en Venezuela. Salvador de la Plaza, uno, ¿verdad? El otro, Lucho Musudoki, que escribió La miseria en Venezuela. Y finalmente hubo el padre Ugalde, junto con Herbert Torres y con Pedro Luis de España, hicieron unos tomos, Detrás de la pobreza. Yo me los comí todos, los releí, leí y los releí. Bueno, la clase media pasó a marginal. La marginal pasó a ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría. Y los famosos miserables y una clase social
nueva que se llaman los excluidos. O sea, viven con menos de $0.25. Imagínate, o echarle una gota al piano. En los profesores de universidad. ¿En qué orden de la vida estamos? Ahora, fíjense, ve, yo renuncié, yo soy cirujano de tórax y abdomen. Renuncié al General del Sur, doctora, porque me cansé de sacar balas y suturar heridas punzopenetrantes sin guantes, sin antisepsia, sin nada. Bueno, porque no hay nada. Entonces, si sacaba la bala y suturaba una arteria que se llama la mesentérica superior, que está en toda la aorta abdominal, cuando salía al muchacho por robarle los zapatos o los celulares, le dieron un disparo de bala. Cuando salía, se salvó. Ay, José Gregorio, la Virgen de la Chinita. Y este coño estaba lleno de sangre. Nada había gratitud para William. Pero si se moría, por Dios, había que buscar un hueco por el pabellón y salir. Pues los familiares te iban a matar. ¿Entiendes? Y esas son las muecas de la vida. Entonces, bueno, ¿cuántos mueren? No tienen ni idea. Esto es un genocidio inducido. Y lo he dicho en esa Asamblea Nacional. Y les voy a contar anecdóticamente cosas. Por ejemplo, tenemos una legión de hipertensos que no toman los antihipertensivos. Amlodipina, Bartazán, para nombrar algunos. Veloz. Por el amor de Dios, ¿y a qué lleva eso? ¿A un accidente cerebrovascular? ¿A una crisis hipertensiva? Un infarto. Y después el médico, paciente de tantos años de edad, que murió tal, y M. Más nada. No, chicos, se murió porque el tipo tenía aproximadamente 2 meses, 1 año que no consumía el antihipertensivo. Pero además de eso, comiendo carbohidratos, comiendo un montón de cosas, comida chatarra, porque la dieta se deterioró. Entonces, bueno, todas esas placas de ateroma en las arterias, en las arteriolas, y al final el tipo murió. Los diabéticos, no hay insulina. Nuestra primera causa de muerte es nuestras mujeres. Ay, por cierto, aquí hay más mujeres, las conté ahorita, le iba a decir, y los hombres que hay, cáncer de mama y cáncer de útero. No solo la diagnosticamos cuando vemos la placa de tórax y vemos que hay un grumo allí de borde bien delimitado, inmóvil e indoloro. Ahí hay que preocuparse. Bueno, finalmente hay un cáncer de mama, in situ o de pronto metastásico, pero no tenemos ni quimiotáxico ni tenemos cómo operarla. Esa mujer se muere y no hay informe epidemiológico que esos desgraciados informen al país, que le digan la verdad. Son crueles, chicos. Todos los que llegan allí a bailarse la plata en el Ministerio del Poder Popular y en el Seguro Social. Eso es un acto de algo, miren, de un concepto que en medicina se llama eugenesia. O sea, una eugenesia negativa contra la raza humana. Casi un concepto hitleriano. O de Mugabe por allá en Zimbabue. O de Butiflika en Argelia. O de los Castro, cuando la gente empezó a quedarse ciega. Y entonces fueron un montón de oftalmólogos. ¿Y saben qué era el problema? Avitaminosis, no, la gente no consumía, no lo comía. No comía nada, ni proteínas, ni péptidos, ni aminoácidos, de ningún tipo. Entonces se va deteriorando lo que dice la persona. Uno ve cuántos kilogramos de peso ha perdido la gente en las calles, ve los rostros deprimidos, desencajados, la tristeza que agobia a la población. Miren, yo tengo muchos amigos psiquiatras y ellos recientemente iban a un congreso, doctora, y le pregunté a Raimundo y a Diego, me senté a comer una arepa en el aeropuerto, se iban para Brasil. Me dijeron, William, ya nosotros tenemos los récipes: ansiedad, hastío, sensación de pánico, estrés, pérdida de la armonía y la autoestima. Pero hay algo hay que hacer. Hay que retroalimentarse.
O sea, esto no va a durar mucho, mire, y yo les voy a decir por qué. No va a durar mucho, los tipos llegaron al borderline, lo que se llama en medicina al filo de la navaja, pues. Llegaron allí. Bueno, ellos se bailaron la plata, saquearon el país. ¿Cuántos créditos adicionales no les aprobamos para la atención sanitaria? Acabaron con la reambulatoria, la rehospitalaria, acabaron con todos los servicios básicos, con la papa del venezolano, acabaron con todo. Y por supuesto, dejaron un reducto que en el concepto populista significa bolsas de tales y cuales y cosas. Y entonces un bono para la mujer embarazada, 500 bolívares fuertes. Eso no alcanza ni para 3 huevos. Entonces, pero en el concepto de la transculturalización, Maduro quería negociar, porque él sabe lo que le espera. Porque ellos han hecho 2 cosas que son un peligro mundial fuera de todo esto que estamos analizando. 1 es narcotráfico y 2 es el islamismo, el concepto fundamentalismo que se ha metido aquí. FARC, LN, Hezbollah, ISIS, échenle una gota al piano. Entonces, para todos los países te han de pelo parado. Dicen, no, esto no lo podemos aceptar. A estos tipos, ¿qué va a haber? Una operación Hojillas. Pero antes de eso, el sufrimiento es parejo, va a ser parejo o sigue siendo parejo, sistemático y más marcado del pueblo venezolano, la forma de comer. Es el momento de la familiaridad, de no pelearse con nadie, de abrazarse, de quererse, de encontrarse, de verdad. No hay que perder la fe. Hermano, a nosotros no nos va a agarrar la muerte con todos los sueños intactos, no. Estos tipos terminaron, ¿verdad?, de arrancar una cosa que nos pertenece. ¿Y que nos pertenece? El derecho de vivir en paz. Y eso no lo pueden quitar. Nosotros lo vamos a lograr. Y lo vamos a lograr, cada quien tiene que reproducirse como un virus, como una pandemia, con sus amigos, con su novia, con su amante, con su esposa, con lo que fuere, chicos. Pero habrá que decirle, por este camino no es, este es el camino correcto, para que vengan de nuevo nuestra gente, para que vengan los hijos. ¿Qué acaso yo tengo 3 hijos? Uno médico, se me fue para Chile, sin que yo los empujara. Una, arquitecto, todos son maculados, se lo juro de verdad, verdad. Y la hembra de diseño gráfico se fue para España, no hay forma. Me quedó Sabrina Eugenia, la mascota, porque la esposa también se fue. Entonces yo tengo que liberar, contribuir a este país, luchar con ustedes codo a codo. Y para ello este encuentro es muy importante, esta comisión es muy importante. ¿Qué quisieran ellos? Que nosotros entráramos en eso que dice la doctora y que es estudiado, en un túnel sin regreso. Ya no se puede. ¿Qué más da? No importa, ahí me llegó la luz. Qué cosa tan chévere, ahí tengo internet. Qué cosa tan de pinga. No, no es así. Es la suma de felicidad posible que nos las han arrebatado y esa tenemos que alcanzarla. Yo les voy a decir con toda seriedad, miren, después de este episodio, fruto del hambre de desproporción. Es básicamente espiritual, por supuesto reflejado lo emocional, que es el asiento de nuestras emociones, etcétera, etcétera, y reflejado, perdónenme lo coloquial, en este carapacho humano que día a día se va desgastando. Nosotros estamos en una situación de un estado panóptico que esta gente ha convertido esto en una cárcel país, Esto no es cualquier cosa. Y el tema es que la dirigencia política nacional no ha dado la respuesta precisa, concisa, ante la incertidumbre, repito la palabra, incertidumbre, que creo que conjuga, mi respeto a la doctora, todo ese conjunto de emociones, y la incertidumbre es el peor estado en que puede estar un ser humano y es parecido a estar secuestrado o encarcelado. Así está nuestra sociedad hoy día y el 80% de esta población en estado de incertidumbre.
porque no hay una respuesta precisa, concisa dentro del contexto social ahorita de parte de nuestra dirigencia. Y aprovecho la oportunidad para decir desde este estrado de la Asamblea Nacional que la política de renovarse, transformarse e innovarse, porque la política en uno de sus axiomas es el arte de servir al ciudadano, de servir a nuestros semejantes. Qué bueno el maletín de primeros auxilios, emocionalmente hablando. Una de mis preguntas, doctora, ¿cómo emplear este maletín de primeros auxilios en nuestras bases sociales? Porque cuando se refleja allí en lámina que la clase media es la que tiene mayor temor, desde luego que sí, porque la clase media profesional y técnica de este país, que tiene arraigo con su inmueble y con sus bienes, tiene miedo de perderlo, pero es que además está en vía de extinción. Esa es la cruda realidad. Y cuando vemos que el target popular, con todo respeto, pero que es el 80% del país, y es la clase desposeída de este país, pero además manipulable por parte del panóptico Estado, entonces, ¿qué sucede? Ellos simplemente viven bajo la esperanza. Pero en la parte espiritual hay que hablar de la fe. La fe es el antídoto de la incertidumbre. Y el concepto de fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Y aunado a la esperanza y aunado al amor, que es la mayor expresión, el amor ágape, fraternal, es la mayor expresión con nuestra ciudadanía. Entonces, ¿cómo hacer para aplicar ese maletín de primeros auxilios, ese combo de primeros auxilios emocionalmente hablando? Porque la gente los desconoce. Nuestros políticos tradicionales lo que hacen es darnos una perorata. Pero eso no, ya nosotros estamos cansados de diagnósticos. Nosotros lo que queremos son soluciones. Porque así como usted es usuario del metro y se ven los rostros desencajados, y esa es la expresión gestual, verbal, expresiva de la cara de la gente, es porque no hay una respuesta. ¿Cómo aplicar ese maletín? Y además en el maletín yo le agregaría la programación neurolingüística, el lenguaje impecable. Porque el régimen, esto no es gobierno, la tiranía, se ha convertido con un lenguaje netamente vulgar. Y de este lado, la dirigencia quiere hacer acopio de eso, como que si es una cosa del otro mundo. No, nuestro lenguaje debe ser impecable para ir a la formación ciudadana, de abajo hacia arriba. En Venezuela existen cerca de 3.500 o 3.300 y pico de parroquias. Allí es donde tenemos que nosotros navegar. La política viene distinta ahora, porque si algo hizo el extinto, fue crear una conciencia política y poner a la gente a analizar en el contexto coloquial, sencillo pero sustancioso, cualquier situación política del país. Y el razonamiento de un estómago vacío es muy distinto a un estómago lleno. El estómago clama, ruge. En estos tiempos crueles, aciagos y cruentos que estamos viviendo, una persona que no esté pasando la necesidad del pueblo abajo, puede ser poco intérprete de la situación del hambre que ya raya en hambruna. Esto no es juego. Claro que no sabemos para dónde vamos, nadie tiene la respuesta. Nadie la tiene, solo Dios sabrá. Porque estamos atados ante un régimen que está tridividido, esto es un triunvirato, narcotraficantes, militares y civiles, y esto raya con la geopolítica en el mundo. Yo nunca imaginé en mi niñez que Venezuela iba a ser el epicentro de una situación mundial que raya hasta una tercera guerra mundial, porque esa es la realidad nuestra. Esa es la realidad nuestra. Y a los políticos partidistas, porque políticos somos todos, y yo soy de la política social de base, me voy a un barrio a escuchar lo que dice la gente, así como lo hace la doctora Costa. La política, la dirigencia política ahorita, partidista,
tiene que hacerlo. Que son inherentes a esta institución tan importante que hoy está sufriendo los embates de la crisis, pero con la actividad de hoy, ayer nosotros presentamos un foro muy importante presentando madres que representan a la familia venezolana, pero que también queremos dar propuestas en positivo por la misma situación que estamos viviendo. Hoy nos acompaña la diputada Adi Valero, que es también miembro de esta comisión, pero tenemos dos ponentes especiales que para nosotros son muy importantes y es un honor que estén aquí acompañándonos, que es una psicóloga clínica, la doctora Yorelis Acosta, y la doctora Levi Machado, quienes están tocando temas muy importantes, sobre todo de cómo salir y vencer la desesperanza en el medio de la crisis. Vemos la situación familiar, el duelo que vive la familia venezolana, los hijos que se van, pero hay algo que se está tornando ya alarmante y nosotros aquí también queremos tocar ese tema sin ningún tipo de tapujos ni tampoco de tabú, que son los suicidios que están aumentando en Venezuela, sobre todo de los más vulnerados, como dice la doctora Acosta, que los va a explicar muy bien, que en este caso es de los adultos mayores, pero también que son venezolanos que en el medio de la situación, ya sea por la situación económica, por falta de medicamentos o por su propia crisis personal, están también siendo víctimas de toda esta situación. ¿Qué queremos? Queremos salir de la crisis, pero queremos también saberla enfrentar y para eso emocionalmente tenemos que estar preparados y de eso se trata el tema de hoy. Usted como diputada, ¿cuál cree usted que sería el plan óptimo para salir de esta crisis? Bueno, primero que nada, nosotros sabemos que estamos sumergidos en una situación política que nos lleva a todos y que nosotros somos todos, nos arropa a todos, ¿verdad? Hay una situación económica también que nos arropa a todos y que para nadie es un secreto, para muchos venezolanos también ha sido de manera introspectiva, nunca creer o nunca pensar que la situación económica nos arropa a todos y por eso es la situación de muchos venezolanos que se están yendo al exterior precisamente para enfrentar la crisis, pero para quienes nos quedamos, para quienes están aquí, para ustedes como empleados, como trabajadores, como jóvenes, como miembros que forman parte de la familia de este país, nosotros vamos a dar herramientas que emocionalmente a nosotros nos puedan permitir afrontar la crisis de manera positiva. ¿Cuál es la solución? Nosotros no tenemos recetas mágicas, pero seguramente si estamos emocionalmente más equilibrados, vamos a poder afrontar la crisis de manera más contundente en el sentido de que nosotros sabemos hacia dónde queremos ir y podemos exigir inclusive mucho más nuestros derechos. Ayer pasó una situación desagradable una vez más en la Asamblea Nacional, donde desde el abuso del poder se quiere instigar a la sumisión de los venezolanos, pero nosotros tenemos que trabajar en función de eso. Nosotros le queremos dar un mensaje en positivo a esos venezolanos que hoy se levantaron y no saben cómo ir a su trabajo a trabajar porque no hay transporte. Nosotros queremos darle un mensaje a ese venezolano que se siente humillado porque recibe una bolsa de comida, como está pasando hoy en Plaza Venezuela, que está llegando la comida como cuando le dan comida a unas gallinas. Nosotros queremos decirle a esos venezolanos que como venezolanos tenemos que afrontar la crisis y tenemos que asumir que estamos en una grave crisis económica, social y política, pero que también depende de nosotros y para ello emocionalmente tenemos que estar equilibrados. Su opinión en cuanto a lo que pasó ayer en la entrada de la Asamblea Nacional, una vez más impidió la entrada de los medios de comunicación, agresiones por parte de la Guardia Nacional. Bueno, eso es el abuso de poder. El coronel Lugo es el ejemplo de lo que representa hoy la Fuerza Armada Venezolana, la Guardia Nacional. El coronel Lugo es el responsable de la seguridad, no solamente de Palacio, sino de los diputados. El coronel Lugo es el gran verdugo, en este caso, de quienes hoy no pueden tener el derecho a estar informados por lo que se hace un trabajo de gallardía y valentía en la Asamblea Nacional. Pero ayer nosotros los diputados, en una comisión, a través de su presidente, el diputado Johnny Rajal, salimos a pedirle a los periodistas y a ustedes que estaban allí presentes, que van y también son atacados, son vejados, son humillados, simplemente porque no les interesa que el pueblo venezolano esté informado y eso es un derecho también humano y nosotros tenemos también que asumir ese rol de defensa de la institución que hoy, por cierto, tenemos que tener en cuenta, es el único bastión democrático que tiene Venezuela, que nosotros tenemos que defender y que aquí estamos en la Asamblea Nacional, en Pajaritos, en la Comisión de Familia, como ustedes vienen de otras comisiones, a hacer productiva esta institución, a hacer
hacer y mostrar lo que nosotros estamos haciendo, porque estamos dispuestos y comprometidos en la defensa, no solamente de la Asamblea Nacional, sino desde la institucionalidad. Y un país como el nuestro no se reinstitucionaliza, sino es desde la familia, que es el tema que hoy vamos a tratar, y que me honra presidir esta comisión, que para mí y para nuestros miembros es la más importante, que es la que sufre, que es la institución que han querido vejar y que han querido vulnerar, pero que nosotros como familia y como institución vamos a salir adelante. Diputada, usted hablaba de el aumento de casos de suicidio. ¿Ustedes manejarán una cifra? ¿Con qué organismos están trabajando sobre este tema? ¿Qué están haciendo? Bueno, ese tema se va a tratar hoy y a mí me gustaría que en dado caso, en este caso, sea la doctora Yorelis Acosta la que lo hable, porque ella como psicóloga clínica, representante del CENDES y de la UCB, viene a tratar este tema, pero también decimos que no hay cifras oficiales porque sabemos que la opacidad de la información forma parte de las políticas de Estado. Sin embargo, nosotros a eso hay que decirlo con toda la responsabilidad, porque quienes hoy van a presentar ese tema son personas que no solamente están preparadas, sino que tienen la especialización y la experiencia, son investigadoras que tratan el tema y que igualmente tienen el respaldo de la Asamblea Nacional como institución que da entonces oficialidad de los datos y de lo que nosotros estamos tratando. Diputada, disculpe, volviendo un poco al tema de ayer, ya el domingo, bueno, las votaciones en las que se va a relegitimar el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, ¿qué prevén ustedes de esta seguridad del coronel Lugo, de este hostigamiento que ya realiza el gobierno actual y que pudiera empeorar a partir del domingo? Nada, seguir luchando y levantarnos el 21 con la frente en alto, compañeros, vecinos, ciudadanos, connacionales en Venezuela y en el mundo. Nos tenemos que levantar con la frente en alto. El 20 hay la pretensión de convalidar un fraude electoral y nosotros los venezolanos en signo de protesta no lo vamos a hacer. Y pase lo que pase, el 20, que sabemos lo que puede pasar, la relegitimación del fraude, nosotros nos levantaremos con la frente en alto y con la convicción de que vamos a seguir en la lucha desde todos nuestros espacios para decirle al mundo y a los venezolanos que Maduro es ilegítimo, pero que igualmente nosotros vamos a trabajar también para buscar un proceso de cambio en el modelo económico y en el modelo político que hoy está sumergiendo en la pobreza y en la crisis a la familia venezolana. Gracias. Gracias a ustedes. En este momento, pues mi intención de estar aquí pues es enfatizar en nombre de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría la situación que está actualmente la familia venezolana. Consideramos que la familia venezolana en este momento está al borde de un abismo y el estar ahí en esa situación crítica, sin salida y sin ayuda primordialmente, está haciendo que nuestra población y eventualmente los padres busquen la sobrevivencia, y esa sobrevivencia la están buscando yéndose afuera, buscando en las calles, redondeándose un poco los trabajos e inclusive pues buscando a veces hasta en la basura o las dádivas que dan otras personas que pueden ayudar. Tenemos pacientes cada vez en situaciones peores de desnutrición, ya cada vez es evidente y notorio la presencia de enfermedades asociadas a la desnutrición que antes no veíamos, pero no asociadas a la desnutrición secundaria a enfermedades, sino por hambre, como el marasmo, el kwashiorkor, que son enfermedades primordialmente por déficit proteico, e inclusive la pelagra, que es una deficiencia que teníamos más de 2 o 3 décadas sin ver en Venezuela en nuestra población infantil. Estamos muy preocupados porque los primeros 1000 días que engloban el embarazo y los primeros 2 años de vida de los niños están recibiendo una dieta extremadamente baja en calorías y además asociada a un bajo nivel proteico, porque las madres también están sufriendo de desnutrición y aquellas que pueden lactar al niño pues lo hacen de manera insuficiente. Esto está conllevando a que nuestros niños tengan el altísimo riesgo de un menor desarrollo de su potencialidad, por lo cual solicitamos al gobierno nacional que permita la ayuda humanitaria para tratar de detener esta situación crítica que va a empeorar con las lluvias. Yo no quiero ser ninguna persona alarmista, ni mucho menos, pero es evidente que las lluvias van a traer epidemias como la diarrea, el dengue y las inundaciones, que van a hacer que nuestra producción y nuestro acceso a alimentos sea menor y van a someter a nuestra población infantil ya en detrimento de su situación nutricional, más expuesta a complicaciones
no solamente por las epidemias, sino por la falta de insumos y medicamentos con que contamos en nuestros hospitales. Doctora, no sé si tendría alguna cifra sobre los niños que sufren de desnutrición o el nivel de desnutrición que hay. Tenemos unas cifras muy claras, el estudio en COVID y el estudio BESCAN que recientemente acaba de exponer la Sociedad Venezolana de Medicina Interna. Dice que más del 80% de los hogares en Venezuela tienen inseguridad alimentaria, por lo cual no están recibiendo una dieta en el aporte calórico y proteico adecuado. El estudio más importante que tenemos es el estudio Cáritas. El estudio Cáritas plenamente establece desde mayo del año pasado que hay sitios en el país donde la desnutrición global está por encima del 14% y eso evidencia y hace establecer a nivel de todos los entes sanitarios que la única salida es con la ayuda humanitaria estructurada en ese porcentaje de desnutrición global que presentamos. Nosotros necesitamos, por favor, que se ayuden a nuestros niños y saliendo nuestros niños va a ayudar a que la familia venezolana siga adelante. Gracias.